Bienvenidos a CityPod, un espacio de diálogo abierto para unificar lo que pensamos, creemos y sabemos acerca de CIT. Bienvenidos a este nuevo capítulo de CityPod. Hoy vamos a hablar del papel de CIT en la seguridad vial, más específicamente sobre las DOV, discapacidad de origen vial. Porque ustedes sabían que 1.4 millones de personas mueren al año en un incidente vial y es la séptima causa de muerte en el planeta. Bueno, para saber más acerca de este fenómeno, nos acompañan Ángela Vela, jefe de gestión humana y responsabilidad social empresarial, y Edwin Salazar, nuestro investigador aliado, quien nos ha acompañado varios años estudiando y visibilizando las DOV. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola Michael, ¿cómo vas? Hola Edwin. Hola, un cordial saludo para todos y especialmente para todas las personas de CIT y todas las personas que nos escuchan a través de las diferentes plataformas, especialmente a través de esta iniciativa de CIT y su CityPod. Un saludo para todas las personas. Muchísimas gracias, Edwin y Ángela. Bueno, vamos a empezar con Edwin, pues dándonos pie de qué significa esta sigla DOV. Mira, Michael y Ángel y todas las personas que nos escuchen, las siglas de OV hace referencia a esa abreviación, a la titulación que se le dio a las investigaciones que hemos venido realizando con CIT a través de los diferentes años sobre la investigación de discapacidad de origen vial. Entonces, hace referencia a esas investigaciones o a la titulación que se le dio a estas sobre discapacidad de origen vial. DOV hace referencia a discapacidad de origen vial. DOV, discapacidad de origen vial. Claro que sí, DOV. Bueno, gracias ahí por la corrección. Bueno, ahora pues le doy paso a Ángela y pues quiero preguntarle de cómo surge esta iniciativa de apoyar las investigaciones de OE. Vale, digamos que desde el año 2015 sí viene con una idea de desarrollar un programa de responsabilidad social empresarial y iniciaron con algunas investigaciones que quizás pues no eran como tan enfocadas hacia lo que nosotros hacemos, que es el tema de movilidad. Y en el 2016, María José y Claudia Trejos, personas vinculadas a la compañía, generan una alianza con la Universidad de Antioquia. Entonces aquí vemos la necesidad de empezar a estudiar lo que es DOP, pues la discapacidad de origen vial, como con un enfoque un poco más hacia la seguridad vial, hacia temas de salud, epidemiología. Entonces, digamos que dentro de las intervenciones en los grupos de interés que nosotros manejamos dentro de responsabilidad social, este es nuestro aporte hacia el tema de comunidad. Vale, Ángela, claro que sí. Bueno, y a lo largo de CID, pues se han hecho bastantes investigaciones, incluso hemos hecho bastantes blogs sobre el tema al respecto. Y dentro de todo ese contenido que hemos generado, pues hay dos palabras que son como bastante similares, pero que tienen una diferencia. Y pues le voy a pedir muy amablemente a Edwin que nos explique esa diferencia que hay entre accidente e incidente vial. Mira, Michael, hay una diferencia grandísima entre los términos incidente y accidente y es en nuestro contexto se han adoptado palabras que vienen de otras latitudes o de otros modos de movilizarnos y se creen o se ha creído de alguna manera que llamar estos eventos como la forma como nos referimos a esos eventos que son el resultado de la inseguridad vial, llamarlos de la misma manera o de manera indiscriminada son sinónimos. Y esto es un error grande porque así creamos que llamarlos de esa manera son sinónimos, significan lo mismo y ahí incorrimos en un error, porque hay un error desde la lingüística, desde la semántica y desde la misma forma de lo que significan las palabras y el significado que tiene cada una de esas palabras como tal. Cada una de esas palabras tiene una significación y una connotación diferente. Las cosas deben de llamarse como son, porque asimismo las formas como se llaman y como las adoptamos, asimismo se analizan, asimismo se estudian y asimismo se intervienen.
Por llamarlo de cierta manera o extrapolar eso a otro campo de la salud, es la misma manera como un cirujano da su diagnóstico, es la misma forma como elige el procedimiento que va a aplicar, es la misma forma como elige los instrumentos quirúrgicos, es la misma forma como marca el paciente, como define el órgano que va a operar y el procedimiento que va a aplicar. Entonces es de esa misma forma milimétrica como debemos llamar las cosas. No las debemos llamar de cualquier forma o cualquier manera porque creemos que llamándolas de esta forma, así creamos que sean sinónimas, no lo son. Entonces las cosas deben de ser milimétricas, por llamarlo así, poniendo el mismo ejemplo, siendo la misma analogía del cirujano con su diagnóstico y su procedimiento quirúrgico, asimismo debe ser en el campo de la seguridad vial y de la movilidad. Las cosas deben llamarse como son, porque asimismo las debemos de comunicar y asimismo las debemos de intervenir y asimismo las debemos de estudiar. Entonces, hablando de eso, en Colombia y en nuestro contexto se han adoptado diferentes términos, son incidente, accidente y sumémosle otro más, que son el de siniestro. Son esos tres términos con los cuales nos referimos a lo que tiene que ver a esos sucesos que dan como resultado de la inseguridad vial, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de definir cada uno de ellos con lo que se refiere o con lo que podemos definir de cada uno de los mismos. Entonces vamos a hablar del primero, de accidentes. Si nos referimos a estos eventos como accidentes, les damos a cada uno de ellos como si fuera la connotación de un suceso con unas características de imprevisto, impredecible, fruto del azar, un suceso fortuito, que no es predecible, prevenible, ni se puede intervenir para que éste se materialice. O como se pensaba siglos o décadas atrás, esto era un castigo divino o era un castigo de los dioses, es decir, no se puede prevenir. Es algo que aparece de manera fortuita, como bien lo decía, es algo que aparece por el azar y esto no es producto del azar. Esto es un fenómeno que se puede intervenir, ¿cierto? Entonces, el término que podemos decir que menos se puede utilizar para referirnos a estos eventos es el término de accidente, porque esto no es fruto del azar, ni mucho menos castigo de los dioses o un castigo divino. Entonces, accidentes no son o accidentes no existen. Ahora vamos a hablar de otro término que podemos decir que es el término de siniestros. A veces adoptamos términos de otras industrias, como son la industria aeronáutica, que mueve miles de pasajeros, transporta miles de mercancías, pero lleva años o décadas de tener unos niveles altos de aseguramiento, ¿cierto? Y miren que aquí aparece una nueva palabra que es seguros, aseguramientos. Es decir, hay un seguro de por medio que va a reparar los daños que pueden surgir de esas formas de movilizar bienes, pasajeros o mercancías, ¿cierto? Entonces va a reparar esos daños. Entonces hablamos de unos niveles de aseguramiento, entonces ahí sí se puede hablar de siniestro porque va a haber un seguro que va a reparar esos daños, que son el resultado de mover bienes, pasajeros o mercancías a través de esos medios de transporte o esos medios aeronáuticos. Entonces se adoptan esos medios. También es adoptado de otros contextos o de otras latitudes, es decir, países más industrializados, más desarrollados, que tienen cultura de aseguramiento superiores al 90 o al 95%. Es decir, lo tienen por cultura o seguro por por ordenamiento de ley. Para poder movilizarse en un vehículo se tiene que tener un seguro obligatorio, entonces esos niveles de aseguramiento van mucho más allá del 95%. Entonces hay un seguro, vuelve y aparece otra vez la palabra seguro, aseguramiento, que va a reparar o va a resarcir esos daños que resultan como resultado de la movilidad, de movilizarnos o movernos en los diversos modos de transporte para reparar a quienes les resulta un daño de un bien material, de una persona o lo que sea que se dañe a partir de esa movilidad. Entonces hay un seguro que repara. Ahí sí podemos hablar de siniestros. El término puede ir no al lugar en nuestro contexto. ¿Por qué? Porque alrededor del 48 al 50% de los vehículos que circulan por nuestras vías no cuentan mínimamente con un seguro obligatorio como es el SOA. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de siniestro si no tenemos mínimamente un seguro que repare esos daños? Entonces el término puede ir a no lugar en nuestro contexto o en nuestro territorio. Por eso el término puede tambalear un poco o cojear en nuestro contexto cuando lo aplicamos o nos referimos a este como siniestro. Ahora vamos a hablar de otro término, incidente.
hablamos de incidente, la misma OMS declaró hace décadas que accidente no existe, que uno de los términos más adecuados puede ser incidente para referirnos a estos, porque estos provienen ¿de qué? De una categoría o de unos sucesos o de unos eventos que pueden ser humanos, técnicos, tecnológicos, ambientales, de infraestructura, del vehículo, que se pueden intervenir para que evitar o reducir las probabilidades de que el incidente o que el suceso o el evento se materialice. Y si le damos a esto una mirada desde el punto de vista epidemiológico y desde la salud pública, esto proviene de una causalidad, no de una casualidad, a diferencia del incidente. Es decir, hay unas causas, unas causalidades, unos eventos que causan algo que se pueden estudiar a partir de unas probabilidades, unos eventos, una causalidad, toda una teoría que se puede estudiar a partir de la epidemiología para intervenir estos factores y así evitar que éste se materialice. Entonces ahí podemos decir de una manera rápida la diferencia entre los tres términos. ¿Cuál usar? Miren cuál. Ustedes usar, no estamos señalando, diciendo que usted porque usa este o porque usted usa otro, cuál es mejor que otro, sino que la diferencia es milimétrica. ¿Usted cuál escoge? Dependiendo de lo que usted quiera comunicar. ¿Usted qué quiere decir? ¿Usted qué le quiere decir a las otras personas? ¿Usted qué quiere investigar? ¿Usted cómo le quiere decir a los otros? ¿Cuál es el problema que usted está comunicando para que los demás lo entiendan y los demás sepan cómo intervenirlo? Entonces, eso es a lo que queremos llegar. Saber las diferencias desde la semántica, la lingüística y la connotación de lo que significan las palabras. No son sinónimas. Cada una de ellas tiene un significado diferente para poderlas saber, poderlas entender, saber entender el fenómeno, cómo se comunica y cómo lo vamos a entender, cómo lo vamos a interpretar y lo más importante, cómo lo vamos a intervenir. Esas son las principales diferencias entre los tres términos usados en nuestro contexto. Lastimosamente, muchos de estos términos están acuñados en la ley, que son viejas, obsoletas de décadas, como son el Código Nacional de Tránsito, que habla de accidente. Entonces, por eso se van estos términos se van sembrando en el lenguaje y se deben interpretar así, y mucha gente lo es así, aunque esto no sea lo normal para entender un fenómeno que ha venido evolucionando. Bien, bueno, bastante amplia, clara y concisa esas definiciones. Y bueno, ya que nos contabas sobre el contexto donde se dan los hechos y de los territorios, pues estas investigaciones que se han realizado en conjunto, pues se han hecho por territorios principalmente, ¿no? Entonces, pues quería preguntarte, de estos estudios realizados, pues, ¿qué puedes resaltar y cuáles son las ciudades como con mayor afectación con este fenómeno de las DOV? Pues digamos que no hablemos de ciudades que estén más afectadas unas más que otras, porque esto es un fenómeno o un problema de salud pública como lo hemos venido catalogando desde que hicimos el primer estudio, porque así sea una sola persona con un resultado de discapacidad de origen vial, es un verdadero drama humano que vive tanto la persona que sufre el incidente como su círculo social cercano de familiares y de amigos. Su vida y la vida de esas personas difícilmente volverá a ser la misma a la que tenían antes de sufrir el incidente vial. Sufre un cambio radical, todo lo que habían construido hasta ahora en tejido social, en redes sociales, en materia de trabajo, de amistades, todo se ve destruido de un momento a otro. La vida cambia de la noche a la mañana a partir del momento que sufre el incidente vial. Entonces hay un cambio radical en esa vida. Con un solo caso, el drama humano que viven estas personas es inigualable, inimaginable para las personas que logramos verlo desde la barrera y simplemente vemos el hecho como un registro o como un incidente vial. Pero ya si hablamos en materia de frecuencia, de registro de casos, podemos decir que lo que hemos visibilizado en materia de las investigaciones en los diferentes años que la hemos venido realizando, porque es una investigación que se ha venido realizando de manera continua en diferentes años a partir del año 2016, pero hemos visibilizado, por ejemplo, en la ciudad de Montería se tenía registro de 385 casos de personas con discapacidad de origen vial. En Manizales hubo registro de 222 casos. En Cali, 959. En Medellín, de 3.178. Y en Río Negro, Antioquia, que es una ciudad intermedia, alrededor de 211 registros de personas con discapacidad de origen vial. Y aquí hay algo muy importante
que resaltar, y es que eso solamente es un registro, pero ese registro está afectado por un alto nivel también de subregistro que es estimado alrededor del 60 al 70%. Entonces, imagínense esas cifras multiplicadas por alrededor del 60 al 70%, ¿cuánto nos da? Entonces, hay alrededor o un porcentaje muy importante de personas con discapacidad de origen vial que no sabemos quiénes son, dónde están, ni cuáles son sus condiciones actuales de vida, ni mucho menos cuáles son las condiciones actuales de sus familias, porque como lo decíamos ahorita, no solamente se afecta a la persona que se ve involucrada en el incidente, ni solamente es víctima del incidente vial la persona que sufre la discapacidad por incidente vial, sino también sus familiares cercanos y todas aquellas personas que son de ese círculo cercano, porque muchos de ellos deben de pagar un costo y oportunidad alto, renunciar a sus sueños familiares, sociales y laborales para dedicarse al cuidado y manutención de la persona con discapacidad de origen vial. Yo creo que ahí hay algo bien importante también frente a este tema, y es que por más de que hemos visto casos, diferente cantidad de casos diferentes en las ciudades, y eso pues depende mucho también de la densidad poblacional, ¿no? Del lugar. Hay particularidades que se han encontrado en todos, ¿no? Dentro de los estudios, o sea, por ejemplo, el tipo de población a la que más se afecta, hombres, digamos que el vehículo en el cual se trasladan. Digamos que eso sí es una constante que a mí me gustaría que quizás Edwin también lo profundice un poquito frente a ese tema, porque digamos que la cantidad de casos es cierto, pero pues hay que medirlo de acuerdo a la cantidad de personas que habitan, ¿no? Pero pues sí existe como una caracterización bien específica frente a las personas que quedan con discapacidad de origen vial. Y ese es un tema súper importante para resaltar dentro de este podcast, digamos, del CityPod. Entonces, no sé, Edwin, ahí sí me gustaría, y ahí meto un poquito la cucharada frente a esto, para que nos cuentes esto, porque yo recuerdo pues en su mayoría que son hombres en edad productiva, que son muy jóvenes, que van en motocicleta, que son personas que sobre todo llevan el sustento económico a sus casas, ¿no? Entonces, pues creo que esto es una afectación y hay algo que es algo que se debe resaltar dentro de esto. Claro, mira, Ángela y todas las personas que nos escuchan a través del CityPod, hemos encontrado similitudes o factores en común entre las personas con discapacidad de origen vial, entre las diferentes ciudades que hemos realizado la investigación, y son personas jóvenes, especialmente que adquirieron su discapacidad a edades tempranas, es decir, antes de los 30 años, especialmente jóvenes varones de estratos socioeconómicos bajos, es decir, estratos 1, 2 y unos pocos de estrato socioeconómico 3, con baja capacidad adquisitiva, de bajos niveles académicos, es decir, con niveles académicos de primaria y sin mucho en porcentajes muy bajos alcanzan lo que es el nivel académico secundaria, que tienen dificultades o a partir de su discapacidad tienen dificultades para desplazarse de un lugar a otro, para tomar alimentos por cuenta propia, para vestirse, para ducharse, es decir, tienen discapacidades o limitaciones para realizar actividades básicas de la vida diaria. Son personas que necesitan la ayuda de otra persona para realizar esas actividades básicas, es decir, son personas con un alto grado de dependencia funcional, necesitan de un cuidador constante para realizar actividades básicas o para realizar cualquier tipo de actividad. Son personas pobres que en los últimos años no tenían trabajo y vivieron con 0 pesos o sin mucho, los que más tenían o los que más devengaban algún tipo de ingreso, si mucho alcanzaban los 500.000 pesos colombianos. Entonces, con esos 500.000 pesos debían de satisfacer tanto necesidades personales como familiares, porque se encontraron casos donde muchos de ellos debían de o tenían bajo su cuidado o bajo su responsabilidad a adultos mayores de 60 años o niños menores de 12 años. Entonces, esas son como las condiciones o las similitudes de las personas con discapacidad de origen vial en nuestro territorio y en lo general en nuestro contexto y en nuestro país. Esas son como las características similares de nuestras personas con discapacidad de origen vial. Y lo que se presume también es que son en su gran mayoría personas que eran conductores de una motocicleta. Y creo que en eso radica realmente la gran problemática, ¿no? Que son personas que dejan de producir y que adicionalmente pues
lo que hacen es llevar a toda su familia a ese entorno de esa dependencia del cuidado, que realmente existe una afectación no solamente física, sino emocional, social, familiar. Entonces creo que realmente esto es como el foco principal del análisis de estas investigaciones. Importante eso que nos cuenta Ángela y es resaltar eso. Entonces, ese es el coste de oportunidad. Las personas, las familias deben, o su pareja, deben de renunciar a sus trabajos para dedicarse al cuidado de esa persona con discapacidad. Al renunciar al cuidado de ese trabajo, pues pierden todos los ingresos económicos, caen a la pobreza absoluta y ahí se empieza a evidenciar una relación directa entre pobreza y discapacidad y las personas son arrastradas, tanto ellas como sus familias, a una pobreza y a un abandono tanto por parte del Estado como por parte de la misma sociedad y son olvidadas y son las personas con discapacidad pues que no tienen cómo generar recursos. Sí, una problemática de salud pública, como bien nos lo contaban ambos, bastante eh, pues, preocupante y seria, ¿no? Y bueno, pues con todo lo que nos han contado sobre sobre lo que han estudiado en de este fenómeno, pues quiero preguntarle a Ángela, ¿qué sigue para CID? ¿Qué ha hecho CID con estas investigaciones, pues más allá de la visibilización? ¿Qué viene con estas investigaciones? Pues mira, Michael, realmente nosotros hemos venido trabajando en el estudio y en la publicación de esto, pero creo que lo principal ha sido el tema de la divulgación a las entidades gubernamentales, que son realmente las que pueden hacer algún tipo de intervención frente a esta problemática, ¿no? Bien sea con políticas públicas, bien sea con asignación de presupuestos en los diferentes municipios o departamentos para intervenir y apoyar como tal, digamos, a estas personas que quedan con discapacidad o a sus familias. Que viene desde sí, pues realmente nuestro enfoque siempre ha sido tratar de prevenir y tratar de fortalecer la seguridad vial, ¿no? O sea, prevenir las enfermedades, prevenir que pasen incidentes viales, em, pero también nuestro aporte realmente es brindar estas herramientas o estas investigaciones donde se tiene una data un poco más, mm, más clara que favorezca la toma de decisiones de las entidades públicas o gubernamentales. Ahora, pues Sí, nosotros seguiremos trabajando, digamos, desde diferentes focos, siempre en torno a la seguridad vial, ¿no? Que es nuestro propósito organizacional. totalmente cierto, ese es nuestro foco y en el que hemos venido trabajando y se seguirá trabajando claramente. Y bueno, ahorita que hablabas de la data y que bien también lo mencionó Edwin al principio de este episodio sobre que hay ocasiones, muchas veces que los datos pues, escasean, son difíciles de obtenerlos, entonces pues lo voy a replantear para ambos, digamos, me lo contesten, es ¿qué obstáculos han evidenciado en el levantamiento de la información para obtener esos datos y para poder realizar esas investigaciones? Realmente creo que vienen varios obstáculos, pero que no han sido imposibles de lograr, digamos, de avanzar en estos. Hemos tenido dificultades frente a la entrega de los datos, digamos que muy demorados, aunque son data pública, obviamente con información muy confidencial que no pueden brindarla. Em, digamos que todas estas investigaciones han tenido un proceso de solicitud de datos a entidades públicas, sobre todo secretarias de salud o hasta el Ministerio de Salud en algún momento llegamos. Entonces, digamos que los tiempos de entrega de esta información han sido bien demorados en algunos casos específicamente, pero creo que más allá de los tiempos de entrega de información, es lo que Edwin nos comentaba anteriormente, que es la cantidad de subregistros, ¿no? Que existen. O sea, no todo el mundo que tiene un incidente vial y que queda con una discapacidad está incluido dentro de esta base de datos. Entonces, pues el poder visibilizar a la población completa es muy complicado frente a, digamos, la cantidad de datos y al subregistro existente en Colombia. Y Edwin, en cuanto nuevamente a este obstáculo en el levantamiento de datos, pues en cuanto a subregistros, pues si podrías ampliarnos un poco más
como ese obstáculo o cómo afecta la investigación el subregistro? Pues digamos que el subregistro, todo lo que viene afectando, digamos que afecta la estimación real de lo que dice esa cifra, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros decimos que por decir son en Medellín 3.178 personas que nosotros identificamos con discapacidad de origen vial, resulta que no son las 3.178, sino que eso multipliquémoslo por otro 50%, serían alrededor de 7.000 personas con discapacidad de origen vial. Pero eso no es un pecado en la investigación, ¿cierto? Es un registro que es lo que tenemos, es lo que, con lo que se trabaja, es con lo que se le ayuda a los entes territoriales a tomar decisiones, es la fuente oficial del ministerio para la toma de decisiones y es lo que tenemos para tomar decisiones en nuestro país. Entonces, digamos que eso es lo que debemos de mejorar. Digamos que tampoco es un registro obligatorio, las personas no se ven obligadas para eso, es un registro voluntario, parte de que no es, digamos de que tiene su registro, es voluntario, las personas no se ven obligadas a permanecer, tampoco es de inmediato registro, pueden pasar años para que las personas a partir del momento de que se registra el incidente, se registren en esa base de datos, en esa fuente de información. Entonces, digamos que con esas falencias y todo, es una buena fuente para darnos cuenta o para trazar el camino frente a una problemática y frente a un problema de salud pública como el que estamos viviendo. Todas las fuentes de información están atravesadas por un subregistro, no hay fuentes de información infalibles, todas tienen su afectación en cuanto a subregistro, unas de mayor cantidad que otras, pero todas cumplen con un propósito y es monitorear y darnos luces frente a un problema de investigación, frente a un problema de salud pública y pues, nos permite agilizar la toma de decisiones y lo mejor, destinar unos recursos para que ya sabemos que los recursos no son pues infinitos, entonces nos ayuda también a optimizar esos recursos como tal. Entonces digamos que esas serían como un poco las falencias de las fuentes de información que podríamos tener. Bueno, ya para ir concluyendo este capítulo, pues ya yendo un poco más a la parte personal, quería preguntarle a ambos, pues, ¿qué experiencia les deja participar en estas investigaciones? Para mí es un tema de satisfacción, digamos, personal, también el poder contribuir de alguna manera con esta información, ¿no? Y pues darle algo más a la sociedad desde un programa de responsabilidad social corporativa. O sea, creo que es una problemática de salud pública que hay que intervenir, a la cual hay que prestarle demasiada atención. Consume muchos recursos del presupuesto nacional en la atención de las personas con discapacidad. Entonces también creo que si logramos prevenir estos incidentes viales y logramos prevenir que las personas queden con discapacidad, realmente estaríamos aportando a un objetivo de desarrollo sostenible súper importante. Entonces creo que realmente mi aporte es seguir apoyando full este tipo de investigaciones e iniciativas desde la organización. Y creo que también el gran aprendizaje es generar alianzas, ¿no? Nosotros no hubiéramos logrado lo que hemos logrado si no hubiéramos generado alianza con la academia. Y en este caso, pues nuestro gran aliado siempre fue la Universidad de Antioquia, con representantes como Gustavo y en este caso Edwin, con el que hemos venido trabajando de la mano ya hace casi 9 años aproximadamente. 8 años, ¿cuántos? Sí, ya perdí la Trayectoria cuenta. bastante larga. Sí, es una trayectoria larga, pero creo que realmente el generar las alianzas entre las organizaciones, entidades públicas y academia es realmente lo que puede llevar a que este tipo de proyectos pues, realmente sean exitosos. Bueno, para mí, igual que Ángela, y creo que se me adelantó un poco en las palabras, y es la experiencia, es el desarrollo del trabajo mancomunado y articulado entre dos organizaciones, entre la Universidad de Antioquia y CID. Y esto demuestra que el trabajo articulado potencia tanto la investigación como los resultados de la misma. Y muestra de eso es las investigaciones que hemos venido desarrollando, que potenció tanto sus resultados que los llevó a posicionarlos como un tema de primer orden en la agenda pública y llevó a los tomadores de decisiones
a tomar decisiones informadas con todos los informes que nosotros les entregamos, y a los entes territoriales les llamó la atención y posicionó el tema como un tema de primer orden, y tanto así que muchos de ellos se han llegado a fijar en estos espacios y a mirar en las investigaciones que han hecho para tomar sus decisiones y destinar recursos. Entonces, este trabajo articulado lleva las investigaciones a otro nivel que difícilmente llevándolas uno por separado podría llegar a hacerlo. Muchísimas gracias a ambos por darnos a conocer pues sus perspectivas personales y en general pues las académicas, puntualmente todo lo que hemos hablado. Un tema que nos da para hablar muchísimo más, pero bueno, para ello pues tenemos en nuestro repositorio, nuestra página web, pues los invitamos para que visiten la sección de RCE, allí están todas nuestras investigaciones DOV, para que las conozcan más a fondo, el trabajo que hemos realizado. Y bueno, nos vemos en otra edición con más temas de interés. Me despido, muchísimas gracias, Ángela y Edwin. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y cordial saludo nuevamente a Sid y todo su grupo de trabajo y a los amigos de City Pop. Gracias, Claro que Edwin. sí. Igual seguiremos trabajando juntos. Eso. Ahí avanzaremos en esto. Ya no Claro que quepa sí. duda. Eso es todo por ahora. Muchísimas gracias y nos vemos en otra edición. Gracias por escucharnos y nos vemos en nuestro próximo CityPod.